bueno, es lo que estamos viendo hoy en día eh, en el mundo, ¿no? Lamentablemente es moneda corriente. Que Dios nos ayude, pero es así. ¿Qué se festeja el 31 de octubre en Halloween? ¿Qué es lo que se festeja? ¿Alguien sabe de qué estamos hablando? ¿Y qué se festeja el 2 de noviembre, que fue ayer? Y bueno, ¿qué diferencia hay entre ambas festividades? ¿Y qué dice la Biblia al respecto de todo esto? Bueno, son temas larguísimos, pero vamos a tratar de ser breves. 31 de octubre, ¿qué se festeja? Bueno, Halloween, ahí lo vimos, ¿no? Noche vacía, sin Dios, pero ¿qué significa? ¿Alguien sabe? No, yo lo del 2 de noviembre sí, porque me acuerdo cuando era chica, que no sé en qué año se dejó de hacer el 1 y 2 de noviembre, era feriado, como te decía ayer, y lo que no te contaba ayer, que era, se ponía música sacra en Ajá, la radio, música sacra, y se hablaba despacio como, viste, con respeto, no sé si alguien, los que escuchan se acuerdan, ajá, capaz que yo soy la mayor de todos, pero yo me acuerdo de eso, sí. Y me ajá, acuerdo que incluso a mi vecina le gustaba, porque dice, ay, por fin escucho la música que a mí me gusta, le encantaba la música sacra a él, claro, claro, y a ella claro. le encantaba la música sacra, bueno, Conocí un eso hermano me que acuerdo, pasaba pero música. Hollywood, Halloween es una fiesta muy vieja, pero acá relativamente es nuevo, no sé cuántos años hace. Yo esa eh, no la viví en el colegio. Yo conocí un hermano que acá de la iglesia, que no de nuestra iglesia, sino de Olivos, que pasaba música sacra en el cementerio. ¿Eh? Y, o sea, él trabajaba para la municipalidad y era encargado de pasar la música sacra. Los días el día del padre, la madre, el 2 de noviembre, bueno, todos los días así festivos, cuando iba gente al cementerio, él pasaba la música todo el día. El Halloween lo vemos acá, significa Hallow Eve, significa víspera de todos los santos. El origen de las tradiciones celtas, donde se ofrecían sacrificios de chicas vírgenes o de menores, o de chicos muy chiquitos, y eran tribus de la parte central y occidental de Europa desde el siglo VIII hasta el siglo I a.C., que lucharon contra el Imperio Romano. Estados Unidos lo popularizó, esta fiesta, y deja unos 15.000 millones de dólares de ganancia cada año. Imagínense el negocio que es esto. Se basan calabazas, velas, disfraces, sacrificios, lamentar la pérdida de los seres queridos, tristeza, ahuyentar los demonios y fantasmas. Eso es un poco el fin es comercial, totalmente comercial. Lamentablemente esto trae, como vimos en el video, daño psicológico y espiritual en la gente. Y bueno, por supuesto es una adoración prácticamente a Satanás. ¿eh? Vimos ahí que había grupos de adoradores de Satanás y bueno, quizás masones y otro tipo de gente que hace todo este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que estamos viviendo hoy en día en el mundo, así que no nos debe de ninguna manera sorprender, ¿no? El 2 de noviembre, al principio era 0, 1 y 2 de noviembre. Se festejaba el Día de Todos los Santos, o de todos los difuntos, o Día de los Muertos. Esto ya no tiene origen céltico, europeo y estadounidense, sino que viene de una cultura prehispánica en Latinoamérica y se fusionaron con las costumbres de América, y en esta fiesta se les rinde tributo a los muertos, es decir, se los veneran. Ahora vamos a leer un versículo o, bueno, toda una historia que vamos a ver qué pasa. Se trata de establecer contacto con los muertos. Se instituyó oficialmente en el año 998 después de Cristo, o sea, casi en el 1000 después de Cristo, por el monte benedictino San Odilon de Francia, y fue adoptado oficialmente por Roma en el siglo XVI. Antiguamente se extendía toda la última semana de octubre hasta los primeros días de noviembre, y los símbolos son altares, calaveras, banquetes, alegría y ofrendas. El otro día el pastor, no me acuerdo si era el pastor Arias, sí decía que se hacían banquetes en los funerales. Bueno, es un poco esta costumbre, ¿no? De hacer banquetes para los muertos, y en esos banquetes se ponen mayormente comida o bebidas que en su vida tomaba el muerto o comía el muerto. ¿Qué les parece? Es una forma de recordarlo. Así que bueno, son formas de años, ¿no? ¿Qué más dice acá? Bueno, las principales diferencias es que el 31 de octubre hay una cierta tristeza y se tratan de esquivar a los muertos,
y a los espíritus o a los demonios, ¿no? Es una forma de evitarlos. Por eso se hace el track o trick, para que si uno le da dulces o le hace cosas, para que no muera un ser querido a lo largo del año en nuestra vivienda o en el lugar donde estemos habitando. O se hace como una cierta maldad. Bueno, el 2 de noviembre hay cierta alegría, en cambio, con respecto a la tristeza del 31 de octubre, el 2 de noviembre hay una cierta alegría y se trata de tener contacto con los muertos. Ahí es donde mayormente se contratan gente o personas para poder entablar conversación con gente que ha fallecido, sobre todo familiares o seres queridos. Es esta la época que se invocan a los muertos, y en realidad se están invocando a los espíritus, porque los muertos están muertos, ya no saben más nada. Ahora vamos a ver en la Biblia. Bueno, dice claramente, la Biblia dice claramente que podemos honrar a los muertos o recordarlos, inclusive visitar sus tumbas, lo vimos el otro día, ¿no? Ya vimos todo el desarrollo de todo este tema. Lo que no podemos hacer es venerarlos a los muertos. No podemos invocar espíritus para hablar con ellos y mucho menos tener contacto. Los muertos, muertos están y están a la espera de la primera resurrección, en el caso nuestro, los que han fallecido en el Señor, y del juicio, que vendrá sobre los muertos. Nosotros, en nuestro caso, el juicio es para vida o vida eterna. Nos va a dar el premio, el galardón a cada uno según sus obras. Y la segunda muerte Pastor. es, sí, Lo que, o sea, yo no sabía yo tenía que no se podía, pero dice acá, dice claramente que podemos honrar a los muertos. Esa parte no entiendo. Y que podemos inclusive visitar a sus tumbas. Yo sí, pensé que eso no se podía hacer. Que una vez que la persona moría, ya está, listo, no lo ibas a visitar más. claro. En el Y caso de la honrar, no sé Biblia, qué. lo vimos el otro día desarrollamos todo el tema. Lo que se puede hacer es visitar, o sea, ¿se acuerdan cuando Cristo visitó la tumba de Lázaro? ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Bueno, visitó la tumba de Lázaro. ¿Se acuerdan cuando Cristo Amén. resucitó? ¿Quiénes fueron las mujeres que lo fueron? ¿Quién lo fue a visitar a la tumba? Amén. Amén. ¿Quién fue? María Magdalena, la otra La María, otra María Magdalena, la María, otra Pedro, María, claro, Pedro que corría más sí, rápido, todos sí, fueron a visitarlo. Juan, Claro, sí, Juan, cuando José es llevado a la tierra de Canaán, ¿se acuerdan que lo llevan con ellos? Lo llevan al desierto, lo sí, llevan con ellos. O sea, sí. a José lo llevan muerto con ellos al desierto. Lo vimos el otro día, lo leímos. El cuerpo embalsamado, El cuerpo embalsamado, ¿se acuerdan que embalsamado estaba. claro, ¿se acuerdan que lo leímos? Embalsamado de José, y Claro, los huesos de Jacob, los huesos de que Jacob fueron al y campo de Macpela, que fue comprada por, es, ¿se acuerda bien la al campo historia? de Muy bien, Macpela, que fue comprado por Abraham. muy bien, que Sí, fue sí, sí. sepultado junto con Sara, ¿se acuerdan? Muy bien, Amén, muy bien, amén, amén, se ve que aprendió la amén. lección. Eso sería honrar, ¿no? Claro, lo estás honrando porque lo estás, de alguna forma, lo que no se puede venerar. O sea, no te puedes ni inclinar ante ellos, ni rendirle ofrenda, ni nada de todo eso, pero sí lo puedes honrar. O sea, sí puedes ir a visitar la tumba, a recordarlo, porque es lo que corresponde, porque es lo que uno tiene que hacer. No podemos, o sea, no nos podemos olvidar de Abraham, no nos podemos olvidar de Moisés, no podemos olvidarnos de José, ni del pastor Reyes, ni otros que hayan muerto en el Señor. O sea, eso no lo podemos hacer porque sería como, no sé, como un desprecio. Entonces, sí podemos ir a visitar la tumba, lo que no podemos hacer es venerarlo, no podemos ponerlo en el corazón, pero sí lo podemos recordar, claro que podemos hacer eso. Bueno, el otro día hablamos sobre, ¿no? sobre la exhumación, hablamos sobre el tema de cremar a los muertos. Bueno, no se pierdan las clases, porque ahí vamos explicando todo. Pero sí se puede Amén, visitar las tumbas. amén. Se puede también mantener las tumbas, eso sí también se puede hacer, porque muchas tumbas fueron mantenidas. En el caso del señor, José Arimatea tenía una tumba que parecía que era un mausoleo, porque era para toda la familia, y era una tumba de ricos. Dice, fue sepultado entre los ricos. O sea, el señor fue sepultado en un lugar demasiado bueno, o bueno, buenísimo, digamos, para la época. Y se ve que era muy onerosa, muy costosa, porque estamos hablando de una tumba que valía mucho dinero. Así que, evidentemente, una tumba se puede mantener, en una cueva aparentemente, y en ese lugar guardaban a los muertos, o ponían a los muertos. Así que la Biblia en ningún lado expresa tampoco que no se puede
visitar tumbas. No existe, no hay un versículo que diga eso. Yo al menos no encontré, nadie encontró, y no, mucha gente que ha estudiado este tema dice que no hay algo que diga expresamente no se puede visitar tumbas, sino que era una costumbre de la época y algo que se hacía, era algo habitual. ¿Se entiende? Pues como hoy en día, es algo habitual. Así que, bueno, es bueno que salgan estos temas para que a veces estamos en algunas cosas. Es verdad, la verdad que yo no sabía eso. Yo directamente pensé que era, moría la persona y era como que te olvidabas ya de la persona. No, sería un error hacer eso porque, o sea, Sí, tampoco lo vamos a tener en el corazón y vamos a estar como algunos hacen, que le van a pedir consejo y van a, bueno, todas esas cosas que vemos tampoco es lo que corresponde, ¿no? Pero sí, los tenemos que recordar, porque son seres queridos, que, bueno, o algunos son seres muy importantes, ¿no? Como esta gente que se los tiene ahí como gente que ha pertenecido, digamos, al pueblo de Israel o a la iglesia. sí. No está prohibido eso, no está prohibido. Pero los muertos están, y sabemos que es así. ¿Dónde están los muertos? Amén. ¿Dónde están los muertos? Bueno, los muertos lo que vemos ahí nada más es el físico, el cuerpo. Que bueno, nosotros creemos que lo que sale de la tierra vuelve a la tierra, como dice ahí en Génesis, ¿no? Ya lo hemos leído muchas veces, eh, y no creemos que haya que cremarlos tampoco, porque no consideramos que del polvo tienen que volver al polvo, tienen que volver a la tierra. ¿Dónde están los muertos espiritualmente? Bueno, muchos creen que cuando el Señor murió, bajó al lugar lo más bajo de la tierra, dice, ¿no? Cuando fue ahí, aparentemente fue a la morada de los muertos. Estos son teorías porque no hay nada escrito ni cierto, no se sabe. Todo esto se está dilucidando, se trata de intuir, pero se cree que bajó al Seol, y Hades es lo mismo. El Hades es en hebreo y Seol es en griego. Entonces, esa morada de los muertos es donde están esperando los muertos al juicio y del juicio a la vida eterna, en el caso de aquellos, como he leído acá, los que están esperando la primera resurrección, porque dice que el mar entregará sus muertos, ¿no? La tierra entregará sus muertos, todo entregarán sus muertos, y estamos hablando de que el Seol va a entregar sus muertos. Ahí viene la primera resurrección, 1 Tesalonicenses 4. ¿Se acuerdan de todo eso? Necesitan que lo leamos. Y después está el juicio para vida eterna, en Hebreos 9:27. Si quieren lo pueden leer. Y la segunda muerte es el famoso juicio a las naciones. Bienaventurado aquel que tenga parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. ¿Qué significa todo esto? Parece un trabalengua. La primera resurrección es aquel que ha pasado de muerte a vida. Nosotros hemos renacido en el Señor, estábamos muertos en delitos y pecados, espiritualmente muertos, y Cristo nos resucitó juntamente con Él. Cuando venga a buscarnos, nosotros vamos a tener parte en esa primera resurrección, nos vamos con el Señor. Y la segunda muerte, que es la muerte espiritual eterna, no tiene potestad sobre nosotros. Eso es lo que significa todo esto en Apocalipsis. Apocalipsis 20. Entonces esta segunda muerte es el juicio a las naciones, donde se separan las ovejas de los cabritos. Ahí está en Mateo descrito todo esto. En Mateo creo que es 24, está descrito cómo se separan. Bueno, esos cabritos vendrían a ser los que no han creído en el Señor. Y las ovejas son las que mis ovejas me conocen. Hay un pueblo hay otro pueblo que tengo que traer, que no es conocido de ustedes. Bueno, cuando habla todo eso, ahí en Mateo, creo que es en Juan también, cuando habla de todo eso, se está refiriendo al pueblo de Israel. Nosotros ya somos ovejas de él y ya vamos a tener parte en la primera resurrección como iglesia. O sea, nos vamos en el famoso rapto o arrebatamiento, que no está escrito en la Biblia, no dice ese nombre, pero nos vamos con el Señor. Los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros los que o sea, nos preceden. Y después nosotros, los que vivimos, seremos levantados juntamente con Él en las nubes y donde están las águilas, ¿no? Ahí se juntarán los cuerpos y bueno, y nos iremos para siempre con el Señor. ¿Está bien? Todo eso esa es la parte Amén. nuestra, la parte de la iglesia. Después Amén. viene un segundo juicio, y ese segundo juicio es para muerte. O para vida, aquellos que han logrado pasar la gran tribulación, han logrado pasar los 1000 años, han logrado pasar toda la situación esa posterior a la iglesia ya no va a estar más acá en la tierra. Todo ese tiempo
vienen los ovejas, aquellos que han salido de la gran tribulación, han salido de toda esa etapa, van a ser resucitados con el Señor, y ahí lo pueden leer en Juan 7, en Apocalipsis 7, donde dice quiénes son estos. Estos son los que son de toda nación, lengua, todo, y que vienen, han salido de la gran tribulación. Bueno, esos son las ovejas. Y los cabritos son aquellos que van a contender o a pelear contra el Señor. Dice que el Señor va a venir en Apocalipsis 19, va a venir y los va a vencer. Eso es el que los va a vencer, son aquellos que van a ser condenados juntamente con la bestia, el falso profeta y la serpiente antigua, que es Satanás. Apocalipsis 20, 6 al 8, creo que está todo ahí descrito de cómo va a ser esto. Ahí se inaugura el infierno, y la gente que no ha creído en el Señor es arrojada juntamente con estas tres, van a ser lanzados al lago de fuego y azufre. ¿Qué les parece? Hasta ahí más o menos ese resumen de todo lo que va a pasar.